quiero contarles una historia. Una pequeña historia que tiene que ver con el plan de Dios desde el principio de los tiempos. Saben que Génesis habla desde ese principio de la creación y cómo Dios ordena todas las cosas y crea los animales y cómo crea al hombre y la mujer. Pero es interesante porque la palabra Génesis significa eso, significa principio, pero en realidad es el principio de nuestra historia. Pero Dios no tiene ni principio ni final. Él es un Dios eterno que siempre estuvo y siempre va a estar. En Él está contenido todo el universo. Él es todo lo que podemos imaginar, inclusive lo que no podemos imaginar. Y realmente nos cuesta imaginar la inmensidad y lo que el ser de Dios significa en su forma completa. Pero el Génesis nos cuenta un poco nuestra historia con Dios. Y de eso se trata un poco, ¿no? Porque Dios no tiene principio ni final, pero en algún momento se le ocurrió crearnos. Y es el principio de esa relación que Dios quiso tener con cada uno de nosotros. Es como, alguna vez dije esto, ¿no? Es como esa historia de amor que Dios empieza a escribir. Y la empieza a escribir en Génesis. Y empieza a relatar como esa historia de amor que tiene con vos y que tiene conmigo, que tiene con cada uno de nosotros. Y eso es un poco lo que empieza a relatar la Biblia. La Biblia es una historia de amor entre Dios y nosotros. Una historia constante de amor. Si vemos películas re interesantes que pasan un montón de cosas, pero si empiezas a leer la Biblia y todo lo que va pasando, te encontrás con todos los condimentos y más que cualquier mente humana podría imaginarse. Y te encontrás con la gracia de Dios manifestada una y otra vez de maneras diferentes. Y siempre detrás de su mismo plan, Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere relacionarse de manera personal, íntima, profunda con cada uno de nosotros. Ese es su plan y no va a cambiar. No cambió y no va a cambiar y siempre busca formas para que eso suceda. Nos está todo el tiempo llamando la atención. Hemos hablado de esto muchas veces. Y dice en Génesis 1:27 que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y júzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el principio de la creación, Dios no solamente tiene la intención de tener una relación con cada uno de nosotros, sino que además tiene propósito para nuestras vidas. No es que simplemente nos creó y nos tiró en la tierra y a ver qué pasa. Tiene propósito. Él quiere una relación íntima, personal, que tiene propósito, que tiene sentido. Y vamos a descubrir un poquito cuál es el sentido de ese plan de Dios. Porque como les decía, es el principio de nuestra relación con Él, pero no es el principio de todas las cosas. Es apenas el principio de nuestra relación con Dios. Y es interesante porque Dios le da desde un principio la responsabilidad al hombre y a la mujer de multiplicar y de administrar todo lo que había creado. Y cuando hablamos de que les da esa responsabilidad, en realidad lo que estamos diciendo es que Dios está confiando en Adán y Eva para que hagan eso. A veces pensamos en la palabra responsabilidad como una carga, como un peso, como algo tremendo que me van a exigir, pero en realidad lo que Dios está diciendo es, hey, confío en ustedes para que administren y multipliquen esto que creé para ustedes. Y cuando lo vemos así cambia un poco, ¿no? Porque no es Dios exigiendo nada, sino es Dios haciéndonos a su imagen, a su semejanza y confiando en nosotros para que administremos y multipliquemos lo que Él creó. Ellos ya tenían comunión directa con Dios. Yo me imagino, no sé, esto no está en la Biblia lo que voy a decir ahora, pero yo me imagino, ¿no? En la tierra, además de todo lo que había, Dios hizo en Edén un huerto, un lugar especial, que era maravilloso, ¿no? Donde la hierba se mojaba solo de noche por un rocío que caía, donde todo era hermoso, donde había árboles de todos los colores y los frutos que ustedes quieran, donde todo funcionaba a la perfección. Y era ese lugar, ese huerto del Edén, donde existía esa comunión perfecta con Dios y el hombre.
Y me imagino, ¿no? A Dios paseándose. No sé cómo se lo imaginan ustedes, pero, no sé, paseándose, no sé en qué horario, pero con el hombre, con la mujer, teniendo charlas, compartiendo un mate, no sé. ¿No? Yo así me lo puedo imaginar. Compartiendo un mate, un argentino podría pensar así. Charlando. ¿Y cómo les va? ¿Qué están haciendo? Comunión perfecta, diaria, cotidiana. Fueron creados a imagen de Él para tener esa relación y así vivían, en perfecta comunión con Dios, en perfecto acceso a su presencia. Y es interesante porque el huerto del Edén tenía un límite. Era donde de alguna manera representaba todo lo que Dios quería hacer en la tierra completamente. Es como si le hubiera dado una muestra de lo que Dios quería hacer y lo que quería extender más allá de los confines del huerto. Y es como esto, miren, este es mi diseño, este es mi plan. Ahora extiéndanlo, multiplíquenlo por fuera, por fuera del huerto, multiplíquenlo. Es una muestra de lo que yo quiero hacer. Y pensaba que en ese momento vivir hablábamos hace un par de domingos de rendición, de dependencia y de conquista, vivir en rendición, vivir en dependencia de Dios, en ese momento, si bien era algo que tenía que ver con la voluntad, porque la voluntad siempre estuvo en juego, pero era algo que ya sucedía, ya estaban en esa dependencia de Dios. Las cosas sucedían en dependencia de Dios y estaban rendidos a lo que Él decía. Hasta ese momento no había pecado, no había nada que opacara eso que Dios quería hacer. Por supuesto que sí estaba la voluntad. Y así fue que en algún momento por esa misma voluntad entró el pecado en la tierra. Pero ellos vivían de esa manera y lo que tenían por delante era la conquista, era la extensión del reino de Dios. Miren, cuando Satanás se rebela contra Dios, pierde su posición en el cielo y eventualmente es arrojado a la tierra. Eso es lo que sucede y ahí busca él oponerse todo el tiempo al propósito de Dios. Y el propósito de Dios que Dios tenía con la humanidad. Pero Dios se propone todo el tiempo restablecer ese orden y lo hace a través del hombre y la mujer. Porque si alguna vez pensaron o pensaste que había una lucha igual entre Dios y el diablo, tengo para decirte que eso no existe. No hay tal lucha entre el Dios y el diablo porque no es una lucha pareja. El diablo no tiene tal lugar, no tiene tal autoridad, no tiene tal fuerza, no tiene tal potencia, no puede ni compararse con Dios. No hay una lucha entre Dios y el diablo. El poder de Dios es infinitamente superior. No, infinita queda poco, queda chico. No hay comparación. No es una comparación justa, no es una pelea justa. No es una pelea justa. Dios es creador y el diablo es un ser creado. Y nunca te olvides de esto. Cada vez que tengas una dificultad, acordate que aquel que te está oprimiendo, aquel que te está molestando, aquel que está metiendo palos en la rueda, es apenas un ser creado, el cual fue vencido en la cruz por Jesucristo. No tiene poder. Le fue quitado todo el poder. Así que no hay ninguna lucha de iguales ahí. Pero Dios se propuso extender toda esa perfección que había hecho a través del hombre y la mujer. Y hasta me atrevería a decir que ahí hay una lucha más pareja. Ahí empieza a haber una lucha más pareja y más justa. Dios desde el principio le da al hombre la responsabilidad, le entrega las llaves, el título de propiedad de la tierra, para que refleje su gloria en todos los confines de la tierra. Para que refleje su gloria y extienda su reino.
Dios le da esa autoridad al hombre y a la mujer. Y hoy la tenemos de vuelta porque Jesús la recuperó en la cruz. Amén. Así que esta es una batalla un poco más justa. Dios coloca a Adán y Eva en el Edén como centro de operaciones. Es como que el Edén era el centro de operaciones a partir del cual ellos iban a extender la cultura del cielo. Ese era el centro de operaciones que Dios había diseñado y a partir de ahí la tarea que tenían era extender esa cultura del cielo en el resto de la tierra. Y de esa manera iban a reflejar su gloria. Ahora fíjense lo que dice Mateo 28, en el versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros, o con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que cuando Adán y Eva pecan, cuando deciden rebelarse contra Dios, cuando deciden escuchar la voz del enemigo, en vez de escuchar lo que Dios había hecho, ahí estaba la decisión. Cuando ellos deciden eso, es que lo que están haciendo en definitiva es entregarles esa misma llave, ese mismo título de propiedad al diablo. Y fue recuperado por Jesús en la cruz. Eso fue recuperado otra vez en la cruz y Él nos volvió a dar esa autoridad. Y fíjense, inmediatamente después que Él hace eso, dice: bueno, toda autoridad ahora me es dada en los cielos y en la tierra. Volví a recuperar lo que ustedes habían entregado, así que ahora vayan y hagan discípulos. Es otra vez lo mismo. Es la misma esencia de Génesis. Ahora vayan y extiendan el reino de los cielos. Ahora extiendan, multipliquen esto, que mi gloria se refleje en ustedes. Cuando Jesús muere en la cruz, restaura la posibilidad de acceso a la presencia de Dios. Y esto sucede cuando decidimos rendir nuestra voluntad a esta realidad y vivir bajo la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Ahora somos su templo, somos su habitación. Así como Dios, me imaginaba yo, que se paseaba con Adán y Eva en el Edén servía de alguna manera como ese espacio, como esa habitación donde Dios se paseaba con el hombre y con la mujer. Y de la misma manera que eso sucedía en Edén, ahora hay una forma aún más perfecta en Jesús, porque Él puede vivir en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Jesús hizo eso posible. El acceso que tenemos a la presencia de Dios es perfecto a través de Jesús. Por eso le damos tanta importancia a lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso hablamos tanto de Jesús, porque si Jesús no estuviera en el asunto, nosotros no tendríamos acceso a Dios Padre. Pero esa es la buena noticia, que Jesús vino, que murió en la cruz, que resucitó, que recuperó las llaves del reino, que toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra, y que vino y nos dijo: hey, acá está de vuelta. Volvamos a empezar. Ahora vayan y extiendan esto, extiendan mi reino hasta los confines de la tierra. Sean un reflejo de mi gloria. Somos su templo, somos su habitación, somos piedras vivas, dice también en otro pasaje de la Biblia. Somos piedras vivas, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos como esos ladricitos que están vivos. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un lugar cerrado, la iglesia son cada uno de los hijos e hijas de Dios, redimidos, lavados por la sangre de Jesús, justificados por Jesús, que tienen acceso directo a la presencia de Dios Padre, que llevan consigo toda la herencia de victoria de Jesús y que donde se mueven llevan el reino, a donde van llevan el reino. Por eso dice la palabra que somos piedras vivas, esas piedras del templo que están vivas y que donde van llevan
consigo la gloria de Dios. No porque la gloria sea nuestra, no porque nosotros podamos crear la gloria es de Dios, pero somos un reflejo de su gloria. Así que tenemos esa autoridad delegada porque no es nuestra la autoridad. La autoridad es de Jesús, pero Él nos la delegó. Porque en definitiva parece haber como un patrón divino, ¿no? Y Dios siempre quiso que su gobierno y su gloria se expanda a toda la tierra por medio de sus hijos. Así como pasó en Génesis, vuelve a pasar en Mateo después de que Jesús muere y resucita. Sucede lo mismo. Parece haber un patrón que Él decidió extender y reflejar su gobierno y su gloria en toda la tierra por medio de sus hijos. Es verdad que en Génesis 3, cuando se relata la caída, ¿no? Esta del hombre y la mujer, cuando deciden comer de ese único árbol que no podían comer, del único árbol. Entonces, voy a hacer un paréntesis acá, no sé si pensaron, pero cuando lean Génesis, y léanlo, en el medio del huerto había dos árboles. Uno era el del conocimiento del bien y del mal, que fue el que terminaron comiendo Adán y Eva, y otro era el de la vida. A mí me llama mucho la atención que el único que no podían comer era el conocimiento del bien y del mal. De la vida podían comer, de ese no comieron, hubieran tenido vida por siempre. Y me llama mucho la atención que el diablo, Satanás, los tentó con el conocimiento del bien y del mal, no tanto con el de la vida. Porque en definitiva creo que en el corazón de Dios siempre estuvo que tengamos vida. Él no nos creó para destrucción. El tema estaba en el corazón de querer hacerse como Dios. Y es tremendo porque la palabra habla de que fuimos creados a su imagen. Y la tentación es la misma que hubo en Satanás, de querer ser igual a Dios. Y uno podría mirar juzgando esta situación diciendo, ¿qué Adán y Eva? ¿No te pasó alguna vez? Dijiste, Adán y Eva, ¿por qué? No sé si alguna vez lo dijiste, pero ¿sabes qué? Adán y Eva somos vos y yo muchas veces. Adán y Eva somos vos y yo muchas veces. No sé si yo hubiera sido distinto, probablemente no, en aquel momento. Pero gracias a Dios porque mandó a Jesús a recuperar todo eso, porque el plan de Dios nunca se vio distorsionado, porque Dios siguió insistiendo y Él tenía un plan y tiene un plan y lo va a cumplir y lo va a hacer con vos y conmigo. Quiero animarte a esto, a decir, Dios tiene un plan, mira, repetilo conmigo, Dios tiene un plan, tiene un propósito conmigo, tengo una parte en su plan y va a cumplir su propósito y sus planes conmigo. Amén. Ahora fíjense lo que dice Habacuc 2:14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quiero preguntarte, esto que dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Crees que ya hemos visto el cumplimiento completo de esa profecía? Aún no vimos el cumplimiento completo. Lo vimos en parte, pero no completo, 100%. ¿Y qué rol nos toca como hijos e hijas de Dios en este tiempo? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es nuestra parte en el plan de Dios? ¿Cuál es la parte que a mí me toca? No sé a vos, pero a mí me entusiasma saber que Dios me conoce por mi nombre, que Dios tiene un plan y que me quiere hacer parte de él. A mí me entusiasma. Me entusiasma decir, hey, Señor, ok, ¿qué plan tenés conmigo? ¿Cuál es la parte que me toca? ¿Cómo me alineo a eso? ¿Cómo me hago parte de ese plan perfecto que vos tenés? Así que quiero animarte a que esto también despierte tu corazón. Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Es interesante cómo esta profecía de Habacuc viene después de que Habacuc se estaba quejando con Dios por ver la maldad a su alrededor. Si ustedes lo leen, él estaba
reclamándole a Dios todo lo que había pasado y como diciendo, cómo puede ser que mires para otro lado? No estaba tan alineado. Pero me encanta cómo la Biblia muchas veces muestra, incluso en personas tremendas, porque este era un profeta tremendo. Incluso en este tipo de personas que podían escuchar con tanta claridad la voz de Dios. Y me encanta cómo la Biblia también muestra su humanidad. Y nos pasa a nosotros, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa un montón de veces que recibo palabra de Dios y que entiendo lo que viene y me animo y de repente al siguiente paso me cruzo con algo que se me cruzó en el camino y ya me compliqué. Y tengo que volver a alinearme, Señor, vos dijiste otra cosa. Vos dijiste otra cosa y yo decido creerte. Porque en la vida nos encontramos con un montón de dificultades, con un montón de cosas que no entendemos y que suceden. Pero necesitamos una y otra vez levantar nuestra mirada y ver lo que Dios está diciendo. Y a Habacuc le pasaba un poco esto, estaba despotricando un poco por todo lo que veía a su alrededor. Y recibe esto. Sí, es interesante, si lo leen, pareciera que inclusive que ese versículo no tiene sentido. Como si estuviera descolgado. Y es como en medio de nuestra humanidad, en medio de las cosas que nos pasan, Dios hablando y volviendo a intervenir. Habacuc, ¿sabes qué? Ya le viene diciendo un poco de cosas antes, ¿no? Pero llega como a diciendo, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No te preocupes, Habacuc, porque mi plan se está desarrollando y se va a cumplir. Aún no vimos el cumplimiento completo de esta palabra y creo definitivamente que Dios decide cómo manifestar su gloria. Es Él el que decide. Es Él el dueño de la gloria. Pero como hijos e hijas de Dios, sí somos portadores de su gloria. Y tenemos la posibilidad de llevar esa gloria a las naciones. La gloria es de Él. Nadie se la puede robar. Inclusive a veces, por gracia de Dios, somos usados. Y Dios hace cosas a través nuestro. Y es hermoso. Es hermoso. Creo que no sé si puedo explicar gloria con precisión. La palabra gloria se usa en el Antiguo Testamento como la misma palabra que honra. Y significa peso. Es algo que tiene peso, importancia. Pero aún así nos queda grande. De hecho, una de las cosas que me propuse para este año es seguir estudiando más de la gloria de Dios. Quiero entender y experimentar más de su gloria. Pero la gloria es de Él y a veces Dios nos usa. Y tenemos como la tentación esa que está siempre ahí, ¿no? Dando vueltas de, mirá, cómo fluyo, ¿eh? Cómo Dios me usa, cómo Dios habla a través mío, cómo suceden cosas cuando yo estoy. Y eso es robar la gloria de Dios. Y a veces puede pasarnos eso. ¿Sabes qué? Cuando detectemos eso, va a venir el enemigo acusándote, diciendo cosas. ¿Sabes qué? Ahí es fácil. Señor, perdón. Yo no voy a robar tu gloria, la gloria es tuya y se acabó. Y el enemigo, chau. La gloria es de Dios. Él la manifiesta como quiere, pero ha decidido también que nosotros seamos un reflejo vivo de su gloria. Así que, si alguna vez por temor a apropiarte de la gloria de Dios y robarle la gloria de Dios, decidiste autolimitarte, hoy quiero decirte que ese no es el camino. Que Dios quiere reflejar su gloria a través tuyo. Y que no te autolimites en nada. Y que si alguna vez te das cuenta que estás casi por patinar, bueno, tenés posibilidad de arrepentirte. Y si querés, puedes hacer algo mucho más práctico todo el tiempo. A medida que Dios obra y recibís como de alguna manera ese honor, recibilo y entregáselo al Señor enseguida. Se vienen ejemplos. Pasa a veces cuando estamos compartiendo la palabra o cuando estamos, ministrando la alabanza o lo que fuera.
Y a veces viene alguien, che, qué bueno cómo Dios fluyó a través tuyo. Che, qué bueno lo que hiciste. Y a veces reaccionamos de, no, bueno, fue Jesús. Y me encanta porque Bill Johnson dice algo así como decir, no, si hubiera sido Jesús hubiera sido tremendo. No estuvo tan bueno. Eso no estuvo tan bueno. O sea, estuviste bien, pero si hubiera sido Jesús hubiera sido muchísimo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien viene y nos da honra por lo que hicimos, por lo que fuimos usados, recibilo con alegría. Inmediatamente, después, vos solo, entregáselo al Señor para cuidar tu corazón, porque la gloria es de Él. Amén. Pero que no sea un limitante, que no sea algo que por temor a querer no robar la gloria de Dios, no reflejemos su gloria, porque fuimos llamados a ser un reflejo de su gloria. Y es la forma en la que esta profecía de Habacuc se va a cumplir. O en parte también, porque creo que se va a terminar de cumplir cuando Jesús venga, pero en parte se va a cumplir de esta manera, a través de los hijos e hijas de Dios que reflejan la gloria de Dios a donde quiera que van. Cuando dice esto, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, creo que en gran parte son esos hijos e hijas de Dios que reflejan la gloria de Dios, que van por todas partes. Y que esa luz, que es Dios mismo, que es Jesús mismo, que dijo yo soy la luz del mundo, esa misma luz se refleja en nosotros y desata de su gloria a las naciones. Para mí, no sé si escuchaste por ahí a veces la palabra avivamiento, se usa mucho. Y la mejor definición para mí de avivamiento es esta: hijos de Dios que al saber quién es Él, saben quiénes son y qué es lo que pagó Jesús en la cruz, que conocen su corazón, sus propósitos, sus planes y se asocian con eso para traer el cielo a la tierra. Esa es la mejor definición de avivamiento. Hay como olas donde el Espíritu hace cosas puntuales, pero realmente creo en el avivamiento continuo, donde la iglesia va de victoria en victoria, de gloria en gloria. La iglesia dice que va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, que es un crecimiento constante. Veo en la historia de la iglesia estos soplos del Espíritu como avivamientos, pero en la palabra una y otra vez lo que veo es Dios con sus planes yendo de gloria en gloria, de más en más, de más profundidad, de más gracia. Y creo que tiene que ver con nosotros despertar esta conciencia de que somos portadores, no porque merezcamos algo, sino por pura gracia de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, por su pura misericordia. Podemos ser un reflejo de la gloria de Dios que impacte a personas, pueblos y naciones. Hay un lema que escribimos dentro de nuestro manual de cultura que dice así, dice: a medida que más nos acercamos a Dios, su gloria se refleja más en nosotros y nos transforma. Esa transformación se convierte en un reflejo de su esencia y la esencia de su gloria en nosotros es luz a las naciones. Ahí tienen también por qué se llama esencia. Eso es lo que creemos, que a medida que más nos acercamos a Dios, su misma gloria, el resplandor de su gloria nos transforma. Su luz nos transforma. Su luz nos empieza a mostrar las cosas que deben ser cambiadas. Y es Él mismo que produce esa transformación. Es Él que produce la fe. Es Él que produce el arrepentimiento. Y es Él por su Espíritu que nos transforma. A medida que más nos acercamos a Dios, su gloria se refleja más en nosotros y nos transforma. Pensá, por ejemplo, en un espejo que está cubierto de polvo, ponele que esté todo sucio. Y es como la gloria de Dios está ahí, pero el espejo tiene polvo. Entonces, cuanto más nos acercamos y dejamos que Él nos transforme, es como que es más clara la imagen, como si ese polvo
empezar a limpiarse. ¿Sí? Si la luz se refracta en un espejo, la luz está ahí, pero a veces si el espejo está sucio, no va a reflejar exactamente. Es un poco eso lo que sucede con nosotros. No es que la luz nosotros podamos hacerla crecer. Nosotros no podemos hacer crecer la luz. Él es la luz del mundo. Nosotros no podemos hacer crecerla, pero sí podemos hacer que refleje con mayor intensidad. Sí podemos permitir, al acercarnos cada vez más a la presencia santa de Dios, que podamos reflejar esa luz con mayor intensidad, que brille con mayor intensidad cada vez en nosotros. Eso sí podemos. Acercarnos a Dios para que eso suceda. Ahora, el huerto del Edén era un modelo del gobierno y la presencia de Dios en la tierra. Obviamente que Jesús es la manifestación máxima del reino que Adán y Eva estaban llamados a expandir, pero de alguna manera era como ese modelo. No quiero confundir esto, no, Jesús es el único modelo, pero antes de Jesús, de alguna forma, el Edén era como ese modelo de gobierno y de presencia de Dios. Ahora en Jesús tenemos el modelo perfecto. Adán y Eva tenían la tarea de extender ese modelo a toda la creación y asegurarse de que toda la tierra reflejara el orden y la gloria de Dios. Y si se fijan, esta idea de Dios desde el principio de la creación conecta perfectamente con el propósito de la iglesia hoy. Que en definitiva es ese, manifestar el reino de Dios y restaurar la creación bajo su gobierno. Ese es el propósito que Dios tiene para vos y para mí. Es el propósito de la iglesia hoy en día. No estamos llamados simplemente a reunirnos en un lugarcito y tener estos tiempos maravillosos, porque esto es necesario. Yo me voy lleno hoy. Pero después, mañana, vamos al trabajo, o a estudiar, o lo que sea. Y ahí continúa. Y la iglesia es eso, son esas piedras vivas que llevan esa misma gloria, ese mismo peso que sentimos cuando estamos juntos acá. Cuando el Espíritu desciende así, nos hace sentir esas cosas que no podemos sentir en ningún lado. Esa llenura, esa completitud, como me gusta decir a mí, esa plenitud que sentimos en este lugar. Estamos llamados a vivirla todos los días y a expandirla. Esa es la iglesia, eso es lo lindo de la iglesia, porque si no sería muy chiquito. Si la iglesia fuera simplemente un lugar donde, bueno, pasamos un buen momento y nada más, sería muy chiquito. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza y estamos llamados a vivir de esta manera, en propósito, en conexión con Él todos los días. Tenemos acceso por Jesús, es tremendo. Así que el propósito de la iglesia hoy es manifestar el reino de Dios y restaurar la creación bajo su gobierno. Y es increíble ver cómo el plan de Dios es consistente desde el principio hasta ahora. Su plan no cambia. Y no sé si te pusiste a pensar que sos un portador, un reflejo de la gloria de Dios y que fuiste bendecido para bendecir. Y quizás vos pienses, bueno, no soy un reflejo muy genuino. No soy el mejor reflejo, está medio distorsionada la imagen. Bueno, ese es parte del proceso de Dios en cada una de nuestras vidas. Es parte del proceso. Y no te pierdas del proceso de Dios en tu vida. No nos perdamos, mirá, no nos perdamos del proceso de Dios en nuestras vidas, en el que Él va haciendo cada vez más clara su imagen, cada vez más claro su reflejo en nosotros. No te pierdas, no nos perdamos de esa bendición, porque esa bendición que Dios desata sobre nosotros, que nos transforma y que viene en multitud de orden a nuestra propia vida, es para bendecir. Es para bendecir, es para multiplicar, es para expandir esa misma gracia. Es el plan de Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el principio de la creación, los bendijo. Lo primero que fue hacer es los bendijo. Y después les dijo, multiplíquense, expandan.
Pero lo primero que hizo fue bendecirlos. Y hay una parte que necesitamos ser conscientes, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuanto más conscientes somos de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, más podemos abrir la mano para soltar esa bendición a otros. Y siento hacer esto ahora, si me acompañás y cerrás los ojos un segundo, quisiera que nos hagamos conscientes por un momento de la bendición de Dios en nuestras vidas. Oh, Jesús. Señor, gracias. Espíritu Santo, revelanos ahora la bendición que vos depositas sobre nosotros. Gracias. Quiero que al ser consciente de esa bendición puedas decirle a Dios: Señor, quiero más de tu bendición. Quiero más de tu bendición para bendecir. Quiero más de tu bendición para bendecir. Quizás te aparezcan en tu mente amigos, familiares que necesitan de esta gracia. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Apocalipsis 1:6 dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y así como veíamos en Génesis 1 que le fue dada a Adán y Eva la responsabilidad de administrar y multiplicar lo que Dios les había confiado, Jesús, que es soberano de los reyes de la tierra y que lavó con su sangre nuestros pecados, nos ha dado la gracia de traer su gloria a las naciones. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Sabes qué? La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, todo viene de Dios. Y es parte de su plan que vayamos descubriendo esas cosas en su gracia para manifestar su gloria. Mirá, en Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si en cada rama de la sociedad buscáramos los secretos escondidos de Dios para sanar la tierra, parados en la certeza y confianza de que Cristo lo ha hecho posible? ¿Qué pasaría? Fuimos llamados a sanar la tierra. Así como Adán y Eva tenían los confines del huerto y tenían la tarea de extender eso al resto de la tierra, hoy nosotros somos llamados, como la iglesia de Cristo, a sanar la tierra. A sanar la tierra. ¿Y sabes dónde arranca? Arranca en la tierra de nuestro corazón. Dios arranca sanando cada cosa de nuestras vidas. Y a medida que recibimos esa sanidad de Dios y abrimos la mano, Dios trae más sanidad. Y abrimos la mano y Dios trae más sanidad, más libertad, más gracia. Siempre decimos eso. Pero ¿qué pasaría? Conozco amigos médicos, amados, queridos, que toman su profesión como su ministerio. Hay uno que me hace reír porque dice: yo tengo una congregación de 5.000 miembros, me dice. ¡Buah! Le digo. Porque él tiene el consultorio y tiene 5.000 pacientes. Que no van todas a la vez, claramente, ¿no? Pero tiene como 5.000 pacientes fichados. Y dice: yo tengo una congregación de 5.000 miembros. Porque cuando los pacientes lo van a ver para tratarse con él, obviamente que él practica la medicina y les da los consejos que la medicina tiene, pero él se mueve en el poder del Espíritu. Y está lleno de testimonios de sanidades sobrenaturales. Porque él deja que Dios fluya. Y no solo sanidades físicas,
también ha tenido oportunidad de ministrar del amor de Dios a esas vidas. Y él es médico. Por supuesto, va a una iglesia, pero vive el reino todos los días. Todos los días. ¿Y qué pasa si esto se aplica a cualquier don, habilidad o profesión? Por eso muchas veces hablamos de la importancia de descubrir el llamado, el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y si no lo descubriste, si no lo conoces, si todavía no sabes, bueno, podemos ayudarte con eso. Porque Dios tiene un llamado, un propósito específico para tu vida. Él te creó con un sentido. No sos una cosa más que nació por ahí. Él te creó con sentido, con propósito, con destino, con futuro. Y que ese destino y que ese propósito pueda expandirse. No sé si soñaste alguna vez con esto. De que importe mi vida. De que sea relevante. Bueno, ¿sabes qué? Jesús hace tu vida y mi vida relevante. Él hace mi vida y tu vida relevante. Y yo sueño con esa iglesia que refleje la gloria de Dios a donde va. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Me encantan los ministerios dentro de la congregación que son para edificar la iglesia. Me encanta que eso exista, es necesario. Necesitamos apóstoles, profetas, necesitamos evangelistas, pastores, maestros. Necesitamos esos ministerios en la iglesia, los necesitamos, son fundamentales. Pero quizás Dios te esté llamando a otra cosa. Y a que en ese lugar donde Él te está llamando, donde Él te va llevando, esa gracia que deposita en vos se multiplique y desate del reino de Dios a donde vas. Y quiero cerrar con esto, porque estaba leyendo hace un tiempo Éxodo, y cuando estaban construyendo el tabernáculo y el arca y demás cosas, y me llamaba la atención esta parte que está en el capítulo 35, a partir del versículo 30. Y creo que Dios va a hablar a algunos con esto. Fíjense lo que dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y escuchen ahora, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Más o menos lo que le había dado el Espíritu. Y a veces, no sé si te pasó, pero a veces pensamos en la ciencia o en las artes o en un montón de cosas como algo que no tiene nada que ver con Dios. Dios es el Dios de la ciencia, Dios es el Dios del arte. Dios es el Dios de la ingeniería. Todo el conocimiento y la sabiduría está en Él. Y Él lo distribuye y lo da con generosidad a quien Él quiere. Así que quiero animarlos a que eso que Dios puso en vos, a esa gracia, eso que te llama la atención, eso que decís, esto es lo que tiene sentido para mí. Buscarlo en Dios, preguntarle a Él y ver cómo eso es usado para reflejar la gloria de Dios. Porque cada una de las cosas, decimos muchas veces acá que lo que nos gusta hacer es buscar el oro que Dios puso en cada una de las personas. Y el oro que Dios puso en cada una de las personas tiene que ver con esto, ese sello distintivo de Dios en vos y en mí.
que lo puso ahí para que brille y refleje la gloria de Dios a las naciones. Y para que esta tierra sea sanada y para que podamos ver esa palabra que leíamos en Habacuc en su cumplimiento, aunque sea un poco más. Que podamos ver cómo sigue multiplicándose y cómo los hijos e hijas de Dios siguen descubriendo la gracia que Dios depositó en cada uno de ellos para brillar y para sanar esta tierra y para desatar el cielo en este lugar. Así que me voy a correr un toque. Tanto ponelo. Quería animarlos. Esto es un manifiesto que escribimos hace un tiempo. Y quería animarlos, si quieren, a repetirlo conmigo. Podemos ir juntos si quieren. No están obligados, solo si quieren. Pero tiene que ver con lo que hablamos. Y estas declaraciones que hacemos no son simplemente palabras al aire. Tiene que ver con decisiones. Y las escribí hace un tiempo y más de una vez tengo que volver a recordarlas. Y tengo que volver a repetírmelas y volver a tomar compromiso. Y volver a pararme en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios tiene por delante. Volver a afirmarme en sus promesas, en su palabra y volver a alinearme a su verdad. Así que no te asustes si a veces no funciona, no te asustes si no siempre lo haces a la perfección. Dios no está buscando esa perfección. Él ve nuestro corazón. Y sabes que cuando hay alguna cosa que no está funcionando, tenemos posibilidad, por la misma gracia de Jesús, de arrepentirnos y volver a acercarnos a ese trono de gracia y misericordia. Pero es importante que comprendamos que Dios nos hizo con propósito y que su plan es que reflejemos su gloria y que la extendamos sobre la faz de la tierra. Así que mientras vamos descubriendo su propósito, eso es lo que vamos haciendo. Y eso le da sentido. Y le da sentido a que busquemos de Dios. Porque si no sería pura religión. Y cuando podemos comprender que Dios siempre quiso una relación con nosotros y que esa relación tiene propósito y tiene destino, todo empieza a cobrar sentido. Así que ahí si se animan, lo vamos haciendo juntos. ¿Les parece? 1, vamos. Decido vivir para conocer y relacionarme con Dios en intimidad, caminando en mi identidad de hijo, totalmente restaurada y con acceso completo a su herencia. Me comprometo a conquistar nuevos niveles de libertad para recibir nuevo equipamiento. Voy a ir descubriendo el propósito de Dios para mi vida, mi parte en su plan, alcanzarlo y estar contento con eso. Me voy a estirar para animarme a traer lo imposible, sin ponerle límites a Dios y llegar hasta donde Él quiera. Me comprometo a vivir para traer avivamiento donde vaya, a restaurar ruinas y traer vida al valle de huesos secos. Decido crear espacios con legado para que los que vienen atrás construyan y sobreedifiquen encima de nuestros hombros. El propósito de Dios también tiene legado, tiene herencia. Arranca a veces con nosotros, pero continúa con las generaciones que vienen detrás. El propósito de Dios tiene herencia y tiene legado. Siempre pienso en esos tremendos profetas del Antiguo Testamento que profetizaron cosas que nunca vieron. Nunca, en su tiempo en la tierra por lo menos, nunca se enteraron de que sus palabras sean acertadas. No sé si te lo pusiste a pensar alguna vez. Pero profecías o profetas como Isaías, Habacuc ni hablar, pero Isaías era un profeta, ¿no? Profetizó lo que iba a pasar con Jesús. Y un profeta como Isaías nunca se enteró de que sus palabras eran acertadas. Sin embargo, confió
en Dios. Y miren lo que pasó muchísimos años después. Muchísimos años después. Nada de lo que hagamos, nada de lo que sembremos dentro del plan y del propósito de Dios va a ser desperdiciado. Es como una semilla que no va a ser desperdiciada. Es una semilla que va a dar fruto a 100 por 1. Es una semilla que no va a ser desperdiciada.